Oppenheimer se ha convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Bueno, como pude comentar en mi anterior crítica relacionada con la película de Barbie, hace unas semanas fue un weekend excelso para los amantes del cine, gracias al fenómeno Barbenheimer. Una doble sesión tentadora y muy gratificante, pero yo opté por verlas separadas, únicamente porque quería ver Oppenheimer en todo su esplendor, en 70 milímetros y en sonido DTS, y fue gracias a la sala Phenomena Experience de Barcelona. Por lo que tengo muchas cosas que comentar, y como recalcaba Christopher Nolan, amante de lo analógico, ha sido toda una experiencia cinematográfica. Y os tengo que confesar que he ido al cine de la manera más objetiva posible, sin que me influyeran las palabras de post-Rather ni las malas críticas, que las ha habido. Bueno, como en la mayoría de las películas. También os tengo que decir que intenté que tampoco me influyeran las buenas críticas. Así que me dejé llevar y me encontré algo muy superior a lo que me esperaba. Y esa sensación me encanta. Pero bueno, voy al lío con la crítica y os lo cuento. Primero de todo, y antes de comenzar, quería comentaros que posiblemente lo que diga a continuación no sea del gusto de todos, ya que se trata de mi opinión, de algo totalmente subjetivo y bajo mi criterio personal. Porque para mí, Christopher Nolan es un director de luces y sombras. Creo que tiene películas muy buenas, películas notables y otras con las que no he podido conectar o que me han causado desidia. Creo que se desenvuelve mejor en adaptaciones que en ideas originales, pero que reúne aquí otras cosas que me resultaban chirriantes de otras de sus obras, adaptándose de la mejor manera, casi a la perfección. Y es que para mí no solo se ha convertido en la mejor película del realizador, desbancando a Dunkerque, que era mi favorita hasta la fecha, sino que, rozando la perfección, se ha convertido en una de las mejores películas de lo que llevamos de año. Pero opiniones aparte, vamos a empezar con un breve resumen del director, aspectos formales y técnicos de la película, y después vemos exactamente lo que me ha parecido. Christopher Nolan, director de cine, guionista, productor y editor, con doble nacionalidad, británico-estadounidense. Debutaría en el cine con la película Following, en 1998, pero no ganaría el reconocimiento internacional hasta su segunda película, Memento, en el año 2000, que fue nominada a los Oscar al mejor guion original. Dejaría atrás el cine independiente con la infravalorada Insomnia, en el año 2002. Sería escogido para relanzar al personaje de Batman, en una trilogía que empezaría en el año 2005 con Batman Begins y le seguiría en el 2008 con El Caballero Oscuro, The Dark Knight. Entre estas dos películas, en el año 2006, Christopher y Jonathan Nolan escribieron el guión de The Prestige, adaptando la obra original de Christopher Priest. En 2010 sería el turno de Inception, Origen, y seguidamente Dark Knight Rises, el capítulo final y el más irregular de la trilogía de Batman. Un año después, en el 2013, coescribiría el guión de Man of Steel junto a David S. Goyer. En 2014 estrenaría Interstellar. En el 2017 llegaría el turno de Dunkerque, una de las mejores películas del realizador. Y finalmente, en época pandémica, estrenaría Tenet. Como curiosidad, en el 2018 realizaría una restauración completa de 2001 en la Odisea del Espacio, restaurándola en 70 milímetros a 4K, pero de manera analógica, realizando lo que él llama una desrestauración, intentando mantener la experiencia lo más parecida posible a las primeras proyecciones de 70 milímetros. Una versión que no gustaría nada a los fans de la película, ya que se diferenciaba mucho visualmente de la original, con colores menos brillantes y más desaturados, pero conservaba las rayaduras y otros desperfectos de los rollos originales. Esta restauración contaba con la aprobación de la familia de Stanley Kubrick y la realizó colaborando con Denis Villeneuve y el director de fotografía Hoyte van Hoytema, que colaboraría con él en Interstellar. La historia y el guión de la película es una adaptación de este libro, American Prometheus, Prometeo Americano, escrito por Kai Bird y Martin Sherwin y editado en España por la editorial Debate, y ganadora de un premio Pulitzer. Unas 700 páginas que no he podido terminar, que son de un valor histórico y documental increíble, y que os invito a que os hagáis con él si queréis profundizar más en la historia de la película. Por eso,
Christopher Nolan decide coger los datos exactos del libro y darle un toque reinterpretando la realidad ciertamente. La historia de la película se centra en Oppenheimer, en el creador de la bomba atómica, y en parte ayudaría también en la fabricación de la bomba H, la bomba de hidrógeno, que acabaría creando su compañero, el físico Scheller. Así que el contexto de la película se basará en el llamado Proyecto Manhattan y las pruebas Trinity, que se hicieron en Los Álamos, en Nuevo México, en la que se juntaría con varios científicos y físicos para la creación de un arma definitiva para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Esta historia se entrelazaría con el juicio en contra de la figura de Oppenheimer para extraerle toda la importancia que tuvo en el proyecto. Un juicio moral y de traición ideológica que en parte la Comisión de Armas Atómicas realizó en su contra, utilizando al personaje como cabeza de turco para sus intereses políticos, económicos y de imagen. La película es soberbia, tan titánica que cuesta creer que no sea tan real del todo. Como es habitual en Christopher Nolan, prescinde de grabar digitalmente y lo hace en 70 mm, en gran formato IMAX, un formato que fue extremadamente duro en el rodaje por sus portentosas cámaras, y en cómo se acercaban estas a los diferentes actores para realizar esos primeros planos tan recurrentes en el film. Fue un rodaje muy duro, que se extendería a unos pocos días, un total de 57. Sobre todo fue duro para Cillian Murphy, que tuvo que realizar una dieta especial para perder peso para interpretar así a Julius Robert Oppenheimer, ya que el actor era imprescindible diariamente, ya que aparece en la mayoría de planos de la película. Tuvo que fumar mientras interpretaba cigarrillos mentolados, cosa que le desagradaba, y tuvieron cierta predilección porque tuviera un peinado muy acorde al personaje. Cillian Murphy quería tener la oportunidad de hacer el mejor trabajo posible con su interpretación. Por eso prescindió de relacionarse o tener ocio con los otros actores, cosa que acabó trascendiendo más allá. Tengo que decir que Cillian Murphy es un actor que se focaliza muchísimo en su trabajo, para hacerlo de la mejor manera posible. Y también que no concede muchas entrevistas, ya que le molesta mucho, y cuando quiero decir mucho, es mucho. No se utilizaron casi efectos digitales, o por lo menos los que se utilizaron fueron los más contenidos posibles. Es más, en las escenas más abstractas querían realizarlas analógicamente mediante objetos en micro y en macro. Tuvo un elenco increíble de actores muy famosos y otros no tanto. Y Christopher Nolan tuvo la delicadeza de escoger del casting a actores menos reconocidos, pero que tuviesen presencia en cámara, para pelear cada personaje y que importaran más incluso que otras caras más conocidas, pero que tienen menos presencia en pantalla, como es el caso de Rami Malek. Las escenas no están realizadas en decorados, la habitación del interrogatorio era real, con tan poco espacio que la cámara IMAX era como un personaje más, y en el que se notaba esa sensación claustrofóbica, con unos extras que se utilizaron muy especiales. Físicos, ingenieros, profesionales del sector de la ciencia que a la vez de realizar su actuación como figurantes ayudaban a mantener una realidad ficticia. Hay dos escenas de sexo poco recurrentes en el cine de Christopher Nolan, más explícitas de lo habitual, y que están totalmente justificadas. En general es una obra maestra de 3 horas rodada en un tiempo récord. ¿Cómo puede ser que una película con esta extensa duración, centrada en la dialéctica política y basada en hechos reales, se te pase como si nada y a la vez sea un referente? Bueno, todo reside en la responsabilidad de Christopher Nolan, en todas y cada una de las decisiones que ha tomado en cuestión de la narración. Todos los aspectos técnicos y formales de la película se aunan al unísono hacia lo que creo que es lo más importante de la película: la narración. Ya que Christopher Nolan, desde el inicio de la escritura, adaptando la novela y consecuente borrador del plot, un guión realizado en primera persona, recurso muy poco utilizado, se vio obligado a hacerlo, ya que quería conseguir que su historia fuese una experiencia subjetiva, haciendo referencia a las novelas. Y esto lo llevó más allá, como una experiencia. Y se ayudó de una narrativa no lineal, basada en diferentes líneas temporales, para ir tejiendo poco a poco el clímax desde diferentes enfoques. Se basaría así en The Wall de Pink Floyd y en el libro Waterland de Graham Swift, editado en España en Anagrama y llamado El País del Agua. En realidad,
no deja de ser una reinterpretación de Robert Oppenheimer, pero bajo los ojos de Christopher Nolan. Un personaje basado en la realidad y totalmente reimaginado, ya que nos acercaremos a su interior y a sus emociones. Eso hace que el espectador se vincule mucho más con el personaje, con cómo pudo ser, y que no entre en dilemas morales ni ideológicos. Se pretende así crear una identificación total con el personaje y nunca llegar a un juicio por nuestra parte. Por eso, aparte de esos hilos que va tejiendo, Nolan recurre a un método visual para su mayor entendimiento y que a su vez ayudará a potenciar la narrativa. El formato será en blanco y negro y color, o como bien deja caer al principio del film, haciendo referencia a la física cuántica y al método de fabricación de la bomba, a la fusión y a la fisión. Cada uno de ellos será utilizado para explicar algo subjetivamente o externamente, y a su vez será un simbolismo del continuo dilema que arrastra Oppenheimer, la distinción del bien y el mal. Por eso, por parte de Nolan, lo está justificando de una manera muy sutil, para que el espectador no sepa el por qué está rodado en monocromo y cuándo no. Igual de difícil de distinguir entre lo bueno y lo malo, tan engañoso y a veces tan imperceptible. Las escenas de color, que serán las de Oppenheimer, llegan al cenit en la escena en la que se comparten sus más íntimos secretos mientras todos los que están en la sala de interrogatorio lo miran. Se desnuda delante de todos, mientras el eco del pasado hace acto de presencia. Una de las increíbles escenas de la película donde la tensión corroe al espectador ante una escena tan simbólica y única y a la vez necesaria. Se abre emocionalmente al público. En cambio, las escenas en blanco y negro están cargadas de frialdad y a la vez de realidad, que es el enfoque de Strauss. Parecen reales, no se distingue esa artificialidad, ni hay emoción. Parecen escenas rodadas de una manera más documental. Hay escenas completamente medidas, exactas, perfectas, y otras que parece una ensoñación, donde el azar parece que interviene, como la caída de un sombrero o un gesto imperceptible que no estaba preparado. Otros aspectos más emocionales son esas escenas que se van sucediendo, donde aparecen imágenes que se diluyen con el metraje de la película. Se enfatizan a nivel emocional y que de alguna manera Nolan deja entrever como escenas micro y macro e incluso tomas más propias de un documental o de una obra de videoarte, que recuerdan a Terrence Malick por su preciosismo, pero que a su vez es una parte más visual, más científica y un recurso de anunciación de lo que está por venir. Un contraste entre lo más ínfimo y lo más abismal. Al fin y al cabo, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Eso da pie a un montaje impresionante en muchos aspectos, donde incluso se le acompañará de un ritmo continuo durante toda la película, un recurso poco común en el cine. Ese ritmo más propio de una jam session está acompañado de un diseño de sonido excelente y de una banda sonora igual de abismal, creada por Ludwig Göransson, famoso por la canción de The Mandalorian. El músico sueco se ha marcado una banda sonora de hora y media de duración ininterrumpida. Una duración demasiado extensa para una banda sonora que era necesaria para lo que quería conseguir Nolan. Christopher Nolan recomendó al compositor utilizar violines, un instrumento romántico y a la vez muy utilizado en las películas de terror, pero que a su vez también transmite una sensación neurótica muy especial. Nolan quería llegar con la música al núcleo emocional del protagonista, así como expresar también su aspecto físico. Así que decidieron utilizar violines para ir fusionándolo con sonidos más modernos como el de los sintetizadores y con una producción de sonido más contemporánea. El resultado, mágico, si la escuchas sin ver la película, y sublime si la escuchas junto a la película. No solo será parte de la grandeza de la narración, sino una obra de arte que convive por sí sola. Hay una frase en la película que me evocaba continuamente el cómo ha utilizado el sonido Christopher Nolan para darle más énfasis al ritmo narrativo y que a su vez también es un homenaje a la ciencia. El símil de que las matemáticas son como una partitura, y ciertamente lo son.
Y queda patente durante todo el metraje cuando vemos que esa música hace de hilo conductor acompañando a las imágenes y enfatizando a la narrativa, aunando todo al compás. Como si estuviera todo integrado, como si fuese una especie de sesión de música que va entrelazando canción a canción durante minutos y minutos y no nos diésemos cuenta de cada una de ellas. Las imágenes y la música funcionan como un todo. Oppenheimer era un genio cargado de ingenuidad, y era algo que quería dejar patente Nolan en la película. Y esa doble vertiente es esencial. La dualidad que se da constantemente en la película y que nos transmite continuos dilemas filosóficos más allá del bien y del mal. La genialidad y la ingenuidad pueden ir de la mano. La intelectualidad incomprendida puede ser menguada por las ansias de poder. La falsa ideología, la traición, la incredulidad, las consecuencias y la ambición. Y es que realmente Robert Oppenheimer no era el mejor físico, ni tampoco el más inteligente, pero sí el más ambicioso. Aún así, Nolan pretende desmembrar al personaje emocionalmente. Ese personaje que es convertido como un dios. Y nos hace recapacitar de que, utilizando el pasado, podemos reflexionar en asuntos del presente, como la guerra de Ucrania y el poder nuclear que tienen algunas naciones. Como he dicho antes, la película está basada en hechos históricos, pero no deja de ser una reinterpretación dramática del personaje real. Y como pasa en la mayoría de las dramatizaciones, se recurrirá a modificar la realidad para enfatizar el drama. Y estas son algunas de esas diferencias. La escena introductoria de la manzana no está confirmada al 100%. Se basan en comentarios externos. Esto en el libro queda patente. Pero es una escena necesaria a nivel dramático y hace un homenaje al mismo tiempo a Alan Turing y su manzana, siendo el simbolismo más evidente de la película. El fruto prohibido, símbolo del bien y del mal. Strauss, presidente de la Comisión de la Energía Atómica, el personaje protagonizado por Robert Downey Jr., tuvo sus más y sus menos con Robert Oppenheimer. Pero no está confirmado que pasara exactamente como en la película. Sí que es cierto que tuvo que ver y que se dice que podría haber estado presente en alguna de las reuniones de la sala de interrogatorio, pero no está confirmado. Nolan coge al personaje como el antagonista de Oppenheimer y realiza un ejercicio de dramatización. También es un homenaje a Mozart y a Antonio Salieri en Amadeus de Peter Shaffer. La mente brillante y problemática y el hombre mezquino y poderoso que lo admiraba y lo atormentaba. Y finalmente, Einstein no tuvo que ver tanto en la resolución de los datos, ya que realmente fue Teller, el creador de la bomba de hidrógeno. Nolan utiliza a Einstein para dar aún más clímax y desvincularse de los hechos históricos para que el público se vincule más con el contexto al ser un personaje más reconocido en la cultura popular. Primeramente, Nolan quería que su película fuera un ejercicio de ficción sobre la creación de la bomba atómica. Más tarde decidió que únicamente se enfocaría en una habitación, en un lugar pequeño, cerrado, casi claustrofóbico. Un Prometeo aún más moderno que el creado por Mary Shelley. Robert Oppenheimer, el titán incondicional de los seres humanos que desafió a los dioses para entregarles el fuego y posteriormente fue castigado por su traición. Verdaderamente no se le puede calificar de otra manera que como el Prometeo americano. Una película a la altura del mito y que a su vez se convertirá en eso mismo. La narración sobre las experiencias de un hombre real que han sido plasmadas como un mito y que pasará de generación en generación como una de las mejores películas del 2023. Y quién sabe si una de las mejores películas realizadas. Robert Oppenheimer, que como Fausto pactó con el diablo y más tarde renegociaría ese mismo pacto y saldría perdiendo. Ya que al fin y al cabo, nuestra identidad, nuestra vida, no deja de ser un cúmulo de decisiones tomadas y desechadas, así como sus múltiples consecuencias. Mientras que los hombres sean libres para preguntar lo que deben, libres para decir lo que piensan, libres para pensar lo que quieran, la libertad nunca se perderá y la ciencia nunca retrocederá.